Ya, estábamos hablando acerca del reino de Dios, ¿cierto? Mire, vamos a dar unos 30 minutos para que usted pueda manifestar la voluntad de Dios, porque cuando Jesús vino a predicar, yo le dije la semana pasada, predicó todo su ministerio acerca del reino de Dios. Entonces, él predicó el reino de Dios. ¿Y por qué siempre todas las parábolas de Jesús, todas las parábolas que están en Mateo y Lucas, todas hablan del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno, es la estructura que hay en el cielo traída a la tierra. Entonces, Dios quiere manifestar esa estructura del reino, de su reino, aquí en esta tierra. Pero para eso, Él va a dar una serie de enseñanzas que van a poder encaminarnos a esa voluntad. Ahora les voy a referir en unos 25 minutos, ojalá Dios me permita, acerca de lo que Jesús vino a hacer, porque las personas algunos dicen, vino a dar vida eterna, es cierto, vino a traer salvación, es cierto, vino a liberarnos, es cierto. Todas esas consecuencias son bajo la estructura del reino. Entonces, el reino va a explicar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, por qué invita a la gente a la iglesia. Ahora, ¿se acuerdan el libro de Hechos? Empezamos la semana pasada hablando, capítulo 1, vamos, Hechos capítulo 1, vamos rápido. Libro de Hechos capítulo 1. Y vamos a ver en el verso 1. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, le está escribiendo a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Ya, mire, ¿cómo se enseña? Con el haciendo. Jesús no enseñaba y luego hacía. Primero hacía, luego, entonces se enseña con el haciendo, con el ejemplo, ¿no? Ya eso está entendible. Verso 2. Hasta que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Yo le digo mandamientos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas. Ya, ahora quiero con usted entender este verso 2. Dice en el verso 2, hasta que fue recibido, ¿dónde? A ver, ¿dónde fue recibido? Pero la pregunta, ¿de dónde él vino? ¿Y a dónde volvió? Ya, mire, esto es parte de lo que usted va a entender cuando yo voy a hablar del reino. Yo le dije que todas estas enseñanzas van a ir dedicadas para entender el reino. Jesucristo, Él vino, la Biblia dice, Él vino del cielo. Su nacimiento no fue deseo de hombre. Escuche, Él no nació de una relación íntima, de un impulso sexual. Por favor, quiero que entienda usted. Porque, ¿por qué muchas veces no quiere ir a la iglesia? Porque no entiende. Y lo que uno no entiende no le da precio. Nadie aprecia lo que no entiende. Cuando usted entiende, esto es así, recién le pone interés. ¿A qué se da interés? A lo que se entiende. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia y menos estudiar? Porque no le entiende, no entiende la iglesia. Hermano, el sistema de Dios es muy rico, muy bendecido. Si no, mire a los judíos. Usted ve a un judío, dice que un día, ya no quiero adorar a Dios. Eso nunca va a pasar. Los judíos son judíos y mueren judíos. Ellos adoran a Dios desde que tienen uso de razón hasta el día que mueren. Ellos no tienen desaliento, nosotros sí. Es que ellos son educados de milenios, de generaciones por la palabra. Nosotros ayer recién estábamos abriendo la Biblia y nos quedamos dormidos, ¿no? Entonces tenemos otra cultura. Por eso que despreciamos lo que no entendemos. El ser humano desprecia lo que no entiende. Ahora, ¿por qué estoy tratando el tema del reino? Para que usted entienda y no se vuelva a apartar de Dios, no se vuelva a apartar de su voluntad. Este tema del reino no es nuevo, es algo que Dios ya había hecho antes. Pero Jesús viene, escuche, a volver a fortalecer esos lazos que había perdido con el ser humano. Ahora, cuando habla la Biblia en el verso 2 acerca de que dio mandamientos
a sus discípulos, apóstoles, ¿no? Dio mandamientos, dice, ¿no? Ahora, escuche esto. Quiero decirle, Jesucristo le dio mandamiento a sus apóstoles, que son discípulos. Mire, por el Espíritu Santo, le voy a decir esta noticia. Jesucristo no trajo ningún mandamiento nuevo. No hay ni un solo mandamiento que Él haya traído. No existe un mandamiento nuevo más de Jesús. Lo que Jesús predicó es lo que ya estaba escrito. Pero mire lo que estoy diciendo. Pero usted está leyendo que Jesús dio mandamiento. Y no dice que tomó el mandamiento de la Biblia para darle, sino que Él dio. Ahora, a sus apóstoles o discípulos. Yo digo que Jesús no dio ningún mandamiento nuevo. Pero aquí dice que Jesús dio mandamiento a sus apóstoles discípulos, son apóstoles discípulos. Entonces, medio que nos estamos contradiciendo, parece, ¿no? Y ahora lo voy a explicar. No hay ningún mandamiento más en la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque soy pastor. No existe más mandamiento. Jesús todo lo que predicó fue lo que ya había estado escrito. No hay ningún mandamiento nuevo. Cuando la Biblia dice en el libro de Juan, un mandamiento nuevo os doy, solamente dice amar los unos a los otros. Ese mandamiento no es nuevo, ya está antiguo. Sino que es el primer mandamiento, el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento ya había. Entonces, ¿por qué dice nuevo? Porque pareciera que fuera nuevo porque la gente no lo practicaba. ¿Ya? Entonces, no hay que confundirnos. Ahora, Jesús no trajo ningún mandamiento nuevo. ¿Y por qué dice que le dio mandamiento a sus apóstoles, los discípulos? Porque Él dijo así, todo lo que les enseñé acerca de la palabra de Dios que ya estaba escrita, no van a enseñarle a gentiles, o sea, a extranjeros, a gente de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Chipre, Atenas, no. Van a ir a predicar a mis hijos, los israelitas, que están dispersos por las naciones. Si usted lee los pasajes bíblicos, Jesús dijo, a casa de gentiles. ¿Quién es un gentil? Nosotros los peruanos somos gentiles. Cualquier persona que no es judía es un gentil. Gentil es extranjero. Entonces, no prediques a los extranjeros. Jesús nunca predicó a ningún extranjero. Hizo 2, 3 milagros a extranjeros, milagros, pero nunca enseñó a los extranjeros. Porque la palabra de Dios es para sus hijos, los israelitas que habían hecho pacto con Dios. Y ahora no quiero entrar en este tema del pacto, pero yo le digo, ¿por qué le dijo a sus discípulos y les dio mandamientos? ¿Cuáles son esos mandamientos por el Espíritu que le dio a sus apóstoles? No vayan a predicar a gentiles, vayan a mis hijos, los israelitas, que están dispersos por las naciones. Ese fue el mandamiento para sus apóstoles. Por eso no dice, y Jesús dio mandamiento a sus apóstoles que también le digan a la iglesia. ¿Dice que le digan estos mandamientos a la iglesia? ¿O solamente para ellos? Léalo. Dice verso 2, hasta que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los que había. Ya, a ellos le dio mandamientos, pero esos mandamientos para ellos no son para nosotros. Ya, en otra traducción no dice mandamientos, les dio asignación. Entonces, cuando pone la palabra mandamiento, es que una asignación no es igual que un mandato, similar, ¿no? ¿Qué es una asignación? Tareas. Vayan a predicar, es una tarea o es una asignación, pero también puede ser un mandamiento, porque toda palabra de Jesús para los apóstoles era un mandamiento. Pero no es que sean mandamientos nuevos, me está escuchando. Porque si fuera así, entonces nosotros no estaríamos aquí, ni podríamos predicar a nadie, porque la palabra solamente era para judíos. Escuche, usted ni yo somos judíos. No somos judíos. Entonces, ¿por qué tenemos la Biblia? Porque los judíos tropezaron. ¿Cómo tropezaron? Dejaron a Dios. Eso pasó hace 2700 años atrás, hace más de 2 milenios y medio. Los judíos dejaron al Padre, dejaron sus mandamientos y se fueron a cargar andas. Lo que nosotros hacemos, cargaban andas, creían en imágenes. Eso hicieron los judíos. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se divorcia de ellos.
pero no de todos. Se divorcia de casi todo su pueblo y dejó un pequeño remanente de la cual no se divorció, la cual es la tribu de Judá, porque hay 12 tribus. La nación israelita tiene 12 tribus. Jesús, Dios, el Padre se divorcia de 10 tribus y de 2 tribus no se divorcia. Una de ellas es Judá. De ahí viene Jesucristo, de la tribu de Judá. Pero que Jesucristo sí podía hacer pacto con nosotros, porque de esa tribu no hay divorcio. Bueno, esos son aspectos legales que más adelante vamos a ver. Lo que nos interesa, ¿por qué Jesús dio mandamiento a sus discípulos que no prediquen a los gentiles? ¿Por qué? Hermano, escuche esto. Jesucristo vino a hacer pacto con aquellos que se habían perdido. Los primeros perdidos con quien había hecho pacto son su pueblo. Y con ese pueblo había hecho pacto hace años, hace unos milenios. Dios viene a restaurar el pacto. Nosotros no entramos ahí para nada. No tenemos derecho a ese pacto. Pero cuando ellos pecan, le digo, 2700 años atrás, Dios se divorcia. Y dice, ya ustedes los israelitas no serán mi pueblo. Dios se amarga. Buscaré un pueblo insensato, que no es mi pueblo. Un pueblo torpe, falto de entendimiento. A ellos me buscaré para provocar a ira y a celos a ustedes que no me quieren adorar. Mi pregunta, ¿quién es ese pueblo insensato, falto de entendimiento? No conocemos ni cuántos libros hay en la Biblia. No sabemos el nombre de Dios. No sabemos orar. Somos el pueblo insensato. Entonces, su tropiezo de ello hizo que nosotros ingresáramos al pacto de Dios. O sea, no ingresamos, sino Dios nos da una cordial invitación. Mis hijos, los judíos, tropezaron, los israelitas. Yo doy una carta a todo aquel que quiera venir a mi pacto. Puede entrar. Hermano, es una invitación de un rey. ¿Para qué? Para que de aquí, de ti, hijos, nietos, hasta 1000 generaciones sean bendecidos. Y nosotros tontamente, por no entender eso, nos apartamos, nos desalentamos, venimos a la hora que queremos. O sea, estamos mal, no entendemos. Como no entendemos, despreciamos tanta grosura de bendición que podemos tener si permanecemos en su palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia en Juan 15:7? Si usted, 15:5, no lo lea por favor en su casa, ahora sí le da ganas de leer, en su casa. Juan 15:5 dice, si ustedes permanecen en mí, esto está hablando Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y yo les daré. Pero sabiendo eso, escuchando que si permanezco en el Señor y me aferro a la escuela, porque no hay manera de entender la palabra sino a través de escuela, todo lo que yo le pida Él me dará. Sabiendo eso, escuchando eso, manan, no entendemos, seguimos desalentándonos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo insensato. ¿Sabes qué significa la palabra insensato? Falto de entendimiento, falto de cordura, falto de liquidez. No hay liquidez. Cuando usted va al banco, uy, está vacío, la tarjeta está vacía. Falto de liquidez, o sea, no hay nada en nosotros, no hay entendimiento. ¿Por qué nos escoge a nosotros que somos tan torpes? ¿Por qué nos escogió? Para provocar a celos a los judíos, a los israelitas. Entonces, para exponer acerca de que Dios es un Dios que viene a restaurar lo que ya había puesto antes. O sea que esto del reino ya existía antes, sí existía antes, y era muy poderoso, mucha gloria, mucha unción. ¿Y cómo se perdió esto del reino de Dios? Porque voy a hablar del reino de Dios. ¿Sabe cómo se perdió? Jesús, cuando viene y predica acerca del reino, no está hablando algo nuevo, está volviendo lo que se había perdido. Y ahora lo va a entender. Le voy a dar un pasaje bíblico, pero estamos en el verso 2 todavía. Ahí vamos a saltar el verso 2, vamos a terminar el verso 2, disculpe. Mire hasta dónde nos llevó el verso 2. Hasta el día que fue recibido arriba, porque Él vino de arriba y tiene que volver. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había, no es para todo el mundo, es para los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Sabe qué significa la palabra indubitable? Que no hay lugar a la duda.
pruebas que no tienen ningún poco de duda. O sea, no tienes que dudar esto. Indubitable significa prohibido dudar. Pruebas que se han hecho, estudios. Indubitable significa que es certero lo que se dice, que no hay que desconfiar. La palabra indubitable se utiliza para términos grandes. Este tema que le estoy tocando es muy importante, muy poderoso. Y le digo, Él se presentó con pruebas que no pueden ser refutadas. Él se elevó en el cielo, hermano, ver ese acontecimiento, ver a Él, un ser, subir ante tus propios ojos. Eso es una visión que nunca se les va a borrar, se les había borrado a ellos de su mente. Es algo extraordinario que jamás en su vida habían visto. Subir y ir a la presencia, seguir subiendo al cielo, hermano. Eso es algo que no pasa, que no se ve. Yo le digo a usted, viendo eso, ¿esa gente dudaría? No. Y ahora les voy a decir esto. Esa gente vio cómo Jesús subió. ¿Cuántos eran? 500 personas. Escuche, ¿cómo sé que son 500? Porque la Biblia lo dice. Soy pastor, le hago recordar. Me dedico a estudiar la Biblia. Así como el doctor a su profesión, el abogado, yo a la mía. 500 personas. Pero ¿cuántas personas esperaron a su voz cuando él dijo esperen en Jerusalén? 120. ¿Y dónde están los 380 personas? Se emocionaron un momento, pero hubieron 120 que recibieron poder. No sé si usted hoy día vino por emoción y tal vez el domingo que viene ya se le acabó la emoción, no viene, pero habrán también, así como emocionados, gente que entienda y sobre ellos caiga el poder de Dios. Tiene que pasar así.